Para hablar de continuidad necesitamos establecer unas ideas básicas y tal vez las ideas son un poco más claras si mostramos primero ejemplos de funciones que no son continuas. Hay una definición informal de continuidad y es la siguiente. Informalmente. Informalmente, esto está acá, ahora sí. Informalmente decimos que una función es continua Decimos que una función es continua si su gráfica puede ser trazada sin levantar el lápiz del papel. Vamos a decir informalmente que eso es que una función sea continua. Es continua si su gráfica puede ser trazada sin levantar el lápiz del papel. Entonces, vamos a ver los casos de discontinuidad. Casos de discontinuidad. Gráficamente, ¿qué casos tenemos para la discontinuidad? Primer caso, vamos a poner el siguiente ejemplo. Tenemos acá una función, aquí un número a, en el cual, por ejemplo, tiene una asíntota. Y no sé, de pronto la gráfica es de este estilo. Observen que ahí tuve que levantar el lápiz del papel y así continúa acá en este mismo lado. Tenemos que la función es discontinua en A. Segundo caso. Supongamos un comportamiento similar al que tiene la función parte entera. Es decir, que tal vez por uno de los costados la función haga así y por otro costado la función continúe de otra manera. Una función parte entera, una función definida de tramos, donde los límites laterales no coincidan ni nada, entonces tenemos un caso en el cual esa función es discontinua en A. Otro ejemplo, la función signo, ¿cierto? La función signo en x igual a 0. X igual a 0. A ver, vamos a ver. Bien, el tercer caso, Profe, ¿puede subir un momentico, porfa? ahí está bien. Sí, profe, deme un momento, porfa. Bueno, Profe, un poquito más arribita, por favor. Sí, por favor. voy a hacer aquí un zoom inverso. Está lo que hemos escrito. Informalmente decimos que una función es continua
si su gráfica puede ser trazada sin levantar, falta una N, sin levantar el lápiz del papel. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, vamos a mirar. Tercer caso de discontinuidad. El primer caso, podemos ver, es un caso en el cual se presenta una asíntota vertical. En el segundo caso tenemos una discontinuidad que vamos a llamar discontinuidad de salto. Vamos poniendo acá una de los nombres. Entonces, vamos a decir que esto es discontinua. Ya entró el compañero, profe. ¿Sí? Ah, bueno. Discontinua por asíntota. En esta vamos a decir que es discontinua por salto o discontinuidad de salto. Vamos a ver el tercer caso. Tercer caso, tenemos el caso en el cual simplemente la imagen en A no está definida. Es decir, es posible que tengamos nosotros algo de este estilo, una función donde los límites coincidan, pero donde acá hay un hueco, ¿sí? Donde ahí no está definida la imagen. Tengamos en cuenta que ahí hay un hueco, ¿no? Uno dibuja normalmente esta bolita para poderlo representar. Si uno lo dibujara, por ejemplo, en GeoGebra prácticamente le dibuja una línea continua. ¿Por qué? Porque solamente está quitando un punto, ¿sí? Está quitando un punto y es casi imperceptible quitar ese punto. Entonces hay que hacer énfasis en ese hueco, ¿no? Y tenemos un cuarto caso, en el cual acá, por decir así, tiene un hueco, pero la imagen allí sí va a estar definida. Solamente que la imagen no está definida en el mismo lugar. Bien. Entonces, en esta vamos a decir que es una discontinuidad por falta de imagen. Y en esta vamos a decir que tiene una discontinuidad por desfase de imagen. Vamos a decir que tiene una discontinuidad por desfase de imagen. Bien. Esos son básicamente los cuatro casos de discontinuidad. Vamos a identificar en cada uno de esos casos las características que tenemos. A ver, voy a hacer acá un zoom inverso para que puedan ver los cuatro casos. Bueno, entonces, características. El primer caso que tiene. Si nosotros observamos la imagen en A, no existe. Si nosotros observamos la imagen en A, no existe.
Entonces vamos a ir escribiendo esto. En 1 tenemos lo siguiente. F de A no existe. Y el límite cuando x tiende a A de f de x no existe tampoco. No existe. Ni f de A existe ni el límite existe. En el segundo caso, ¿qué tenemos? En el segundo caso lo que tenemos es que la imagen sí existe. Observen, acá estoy poniendo precisamente la imagen en este punto cerrado, ¿cierto? Que está en el tramo de la izquierda. Entonces la imagen existe, pero el límite no existe. Los límites laterales son distintos. Entonces acá tenemos simplemente la información. Bueno, voy a escribirlo así. F de A existe. Y el límite cuando x tiende a A de f de x no existe. Tercer caso. ¿Qué pasa en el tercer caso? La imagen no existe. La imagen no existe. ¿Y qué puedo decir del límite? La imagen no existe, pero el límite sí. Es constante, ¿Verdad? ¿no usted? ¿Cómo? El límite sí existe, ¿verdad? Entonces el límite, cuando x tiende a A de f de x, este sí existe. Y en la última, ¿qué ocurre? ¿La imagen existe? Sí. ¿El límite existe? También. Sí. Y vamos a ver algo. La imagen de A existe. El límite cuando x tiende a A de f de x existe. Este límite existe. Este es el único, bueno, el único de estos cuatro casos en los cuales ambos existen. Si ustedes ven el primer caso, ninguno existe. Segundo caso, imagen existe, pero el límite no. Tercer caso, imagen no existe, pero el límite sí. Cuarto caso, ambos existen. ¿Cierto? Y algo que podemos resaltar en este caso es que el límite cuando x tiende a A de f de x, en este caso, este límite es diferente de f de A. ¿Cierto? Eso sí podemos verlo. El límite es diferente a la imagen. El límite es diferente a la imagen. Por eso estamos hablando ahí de un desfase de la imagen. Eso tiene de característica el cuarto caso. El cuarto caso. Porque ambos límites deben existir, ¿verdad? Bueno, eso va a quedar un poco más claro. Aunque tiendan al mismo lado, en este caso estamos viendo que ambos tienden a infinito. El hecho de que tiendan a infinito no quiere decir que existan. ¿Qué quiere decir que un límite exista? Un límite, decimos que un límite existe cuando toma un valor real. Si ustedes analizan o revisan los teoremas que hemos escrito, cuando yo quiero escribir que un límite existe, escribo de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a de f de x es L, donde L es un número real. Es decir, que este L es una constante, ¿sí? Es constante finita. Es un número finito. ¿Vale? No, mejor dicho, si L llega a ser más o menos infinito, decimos que el límite no existe. Aquí adelantándonos un poquito a los límites que involucran el infinito.
Pero siempre que escribo que un límite existe, escribo que esto es una cantidad real. Y cuando digo que es una cantidad real, quiere decir que es una cantidad fija, ¿sí? No que tienda a infinito, porque algo que tiende a infinito no es una cantidad fija, no es una constante finita, ¿vale? En este caso, en el primer caso, aunque los dos límites tienden hacia infinito, ambos crecen y van hacia el mismo lugar, ninguno de los dos existe. Ninguno de esos dos límites laterales existe. En este caso, vamos a decir simplemente que ese límite no existe. Bueno, tenemos aquí estas 4 observaciones sobre cada uno de los casos, y a partir de estas observaciones vamos a dar una definición ya un poco más formal de continuidad. Entonces vamos a hablar de continuidad. Hablamos de la definición. Si bien es un poco más formal, no termina de ser formal esta definición. Realmente la definición formal de continuidad se parece un poco a la definición formal de límite, pero acá vamos a decir lo siguiente. Bueno, sea f una función, sea f de x una función. Decimos que f de x es continua en un número a, si se cumplen las siguientes 3 condiciones. Primera condición. F de A debe existir. Entre otras cosas, lo que estamos diciendo acá es que si la función está definida en A, entre otras cosas, lo que estamos diciendo es que A está en el dominio de F, ¿vale? A está en el dominio de F. Primera condición, entonces, que la imagen en A esté definida. Segunda condición, que el límite cuando X tiende a A de F de X exista. Esta es la segunda condición. Y la tercera y última condición es que el límite cuando X tiende a A de F de X sea igual a F de A. Sea igual a F de A. Tiene que cumplir esas 3 condiciones para que una función sea continua en un número A.
Vamos a ver entonces, tenemos la definición de continuidad en A. Y para hablar de estos ejercicios que vamos a tratar con continuidad, vamos a repasar este ejemplo que aparece en el texto. En este ejemplo tenemos tres funciones. Tenemos estas tres funciones, la función f de x, que es x al cubo menos 1 sobre x menos 1, la función g de x, que si ustedes observan, tiene un tramo, es una función definida a tramos, y tiene un tramo en la cual el primer tramo es precisamente la función f, y el segundo tramo es una constante cuando x vale 1. La función h es exactamente la misma función en el primer tramo, solamente que ahora en el segundo tramo cambia su valor constante. Bien, entonces, bueno, uno para estos casos puede hacer esta factorización, esta diferencia de cubos, ¿cierto? Que aparece por aquí. Y entonces luego puede calcular este límite. Resulta que el límite, este límite es 3. Para la primera función, la función f de x va a ser discontinua en 1. ¿Y por qué va a ser discontinua en 1? Porque si bien el límite existe, la imagen no existe, ¿cierto? Simplemente f de 1 no existe. ¿Por qué no existe? Bueno, 1 no está en el dominio. Entonces la función f de x es discontinua en 1. Si bien el límite sí existe, su imagen no. La función g de x. Igual, calculamos el límite que está en ese primer tramo, ¿cierto? Y al calcular el límite, encontramos nuevamente que ese límite es 3. Es que es exactamente el mismo límite, ¿no? Pero la imagen es 2. Es decir, el límite cuando x tiende a 1 de g de x es 2. Pero g evaluado en 1, perdón, ese límite es 3. Este límite es 3, el que nos dio antes. Este límite es 3, pero la imagen en 1 es 2. ¿Qué quiere decir? Que el límite y la imagen no son iguales. Por lo tanto, esta función g de x también es discontinua en 1. También es discontinua en 1. Y la función h de x cumple lo siguiente. El límite cuando x tiende a 1 de h de x es 3. ¿Y cuánto es h de 1? 3. También es 3. 3. Entonces, la función h sí es continua en 1. De estas tres es la única que es continua en 1. Cuando uno quiere verificar la continuidad de una función, es necesario verificar las tres condiciones. No basta con que el límite exista, ¿cierto? Como aparece en el numeral A, ahí el límite existe. No basta eso para que sea continua. No basta con que el límite exista y con que la imagen también exista, como ocurre en B. También es necesario que sean iguales. Entonces hay que verificar las tres condiciones, que ambas cosas existan, ¿cierto? Límite exista, imagen exista y que ambas sean iguales. Bueno, acá tenemos precisamente las gráficas de los tres casos. Tenemos la gráfica de los tres casos. Bueno, por acá hay algunos ejemplos más. Ahorita vamos a hacer más ejemplos, más ejercicios. Vamos a definir lo que será continuidad sobre intervalos. Entonces, definición continuidad sobre intervalos.
Para hablar de continuidad sobre intervalos, vamos a necesitar la definición anterior. La definición anterior se conoce como la definición de continuidad puntual, precisamente porque habla de la continuidad en un punto, en un número A. Aquí vamos a necesitar una definición que sea un poco más amplia, pero que de alguna manera recurre a la anterior. Entonces, se dice que una función f de x es continua en dos puntos. Primero, es continua en un intervalo abierto de la forma a, b. Es continua en un intervalo a, abierto, en un intervalo abierto a, b. Si es continua puntualmente, es decir, como la definición anterior, para todo C que esté dentro del intervalo abierto. Es decir, si para todo punto dentro del intervalo abierto la función es continua puntualmente, decimos que la función es continua en el intervalo a, b abierto. ¿Vale? Segundo, para un intervalo cerrado no le vamos a pedir continuidad puntual en los extremos. Basta con pedir lo siguiente. Entonces, para un intervalo cerrado a, b, bueno, este tipo de enunciados se lee por partes, ¿no? Es decir, es como de completar. Nuevamente, ¿cómo se lee? Se dice que una función f de x es continua en 2, un intervalo cerrado, si es continua en a, b, si es continua en a, b abierto, es decir, si es continua en el intervalo abierto y se cumple lo siguiente. El límite cuando x tiende a por derecha de f de x es igual a f de a. Observen que básicamente lo que le estoy pidiendo no es que el límite en a exista. ¿Por qué no puedo pedir que el límite en a exista? ¿O por qué no puedo hablar del límite por izquierda? Porque posiblemente la función no esté definida por izquierda. Entonces, para evitar ese problema y ese, digamos, ese vacío en la posible definición, no se le pide continuidad puntual en el número A, no se pide. ¿Qué sería continuidad puntual? Que el límite exista, ¿cierto? Que el límite exista y que la imagen exista en A y que ambas cosas sean iguales. Pero ¿qué tal que de pronto uno tenga una gráfica de este estilo? Tenga uno una gráfica de este estilo, acá tengamos así, acá vamos a tener este punto cerrado, acá vamos a tener así, y acá nuevamente tenemos algo de este estilo. Donde acá esto es A y acá esto es B, ¿vale? Donde esto es A y esto es B. Entonces, observe, puede ser que cuando yo calculo el límite por la derecha, ¿cierto? El límite cuando voy hacia la derecha de A, ese límite coincide con la imagen. Cuando yo calculo el límite por la izquierda de B, ese límite también coincide con la imagen. Vamos a escribir eso otro. Límite cuando x tiende a B por izquierda de f de x
es igual a f de b. Entonces, por lo menos, así como tenemos esta gráfica, podemos decir que f, siendo esta esa gráfica la de la función f es continua en el intervalo cerrado desde a hasta b. Y observen, muchachos, que no le estoy pidiendo continuidad puntual en los extremos del intervalo, ¿sí? No le estoy pidiendo que, por ejemplo, en b el límite exista en b, porque en b el límite no existe, el límite por izquierda y por derecha son distintos, pero no le estoy pidiendo eso. ¿Qué le estoy pidiendo? Que el límite por izquierda, ¿cierto? Este límite por izquierda de b coincida con la imagen. Es decir, básicamente solo lo que está por dentro del intervalo. Lo que está por fuera del intervalo no me va a afectar, no le voy a prestar atención a eso, ¿vale? Eso es continuidad en intervalos. La primera es continuidad en un intervalo abierto y recurre a la continuidad puntual, ¿cierto? Está recurriendo a la continuidad puntual. Y la segunda es continuidad en un intervalo cerrado y necesitamos continuidad en el intervalo abierto y que en los extremos del intervalo se cumplan estas condiciones. Que las imágenes existan y que sean cada una igual a un límite lateral correspondiente. Si eso se cumple, decimos que la función es continua en un intervalo cerrado. ¿Vale? Profe, qué pena, ¿puede subir un poquito el tablero? Claro que sí. Voy a hacer aquí un zoom inverso. Ahí está bien sobre la definición de continuidad sobre intervalos. Profe, un poquito más arriba, es que me quedé atrasada. Muchas gracias, profe. Bueno, listo, vamos a continuar. Bueno, vamos a hablar de el siguiente teorema de combinaciones de funciones continuas. Profe, ¿la puede subir un poquito para ver el límite de x b cuando tiene a b menos? Ahí está. Listo, profe, gracias. Profe, no se le está escuchando. No estaba hablando. Voy a hablar acá, voy a escribir primero el teorema de combinaciones de funciones continuas.
Bueno, sean f y g funciones continuas, vamos a escribirlo así, puntualmente, en un número A. Entonces, también son continuas. Entonces, también son continuas en x igual a 2 puntos. Primero, la función suma o la función resta. Es decir, lo que dice esta primera parte del teorema es que la suma o resta de funciones continuas en un punto sigue siendo una función continua en ese mismo punto. 2. El producto. F por G también es una función continua. Ese producto también es una función continua, puntualmente en A. Y tercero, F dividido en G también es una función continua en A aquí, siempre que G evaluado en A sea diferente de 0. Con esto, si nosotros podemos conocer funciones que sean continuas puntualmente o en intervalos, que sean continuas puntualmente o en intervalos con respecto a algunas funciones, podemos generar nuevas funciones continuas, ¿vale? Podemos generar nuevas funciones continuas. Resulta que hay algunas funciones continuas que nosotros ya conocemos. De hecho, bueno, les dejo para que escriban. De hecho, nosotros ya probamos que todos los polinomios, cualquier polinomial, es continua. ¿Por qué? Porque anteriormente habíamos escrito el siguiente resultado. El resultado es precisamente que si p de x es polinomial, ¿cierto? Si p de x es polinomial, esto ya lo habíamos escrito antes. Entonces, desde los teoremas de límite se puede deducir que el límite cuando x tiende a A de p de x, ¿esto es igual a qué, muchachos? ¿A qué es igual este límite? Cuando x tiende a A de p de x. PDA. A p de A, ¿cierto? A p evaluado en A. Entonces acá esto está diciendo mucho más de lo que tal vez podíamos pensar en ese momento. ¿Por qué? Porque resulta que ¿cuál es el dominio de una función polinomial cualquiera? ¿Cuál es el dominio de una función polinomial? ¿Los reales? Sí, señor, esa respuesta tiene que ser inmediata. Dominio de cualquier función polinomial, el conjunto de los números reales. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre PDA va a existir, ¿cierto? Lo que estamos diciendo entonces en este resultado, aunque en ese momento no podíamos decirlo de forma explícita porque no lo habíamos definido, es lo siguiente. Bueno, algo que es claro es que PDA existe, ¿cierto? Precisamente porque sin importar quién sea P evaluado en A, va a existir. Porque A va a ser un número real y el dominio de los polinomios son el conjunto de los números reales. Por otro lado, lo que estamos diciendo aquí al decir que esto es igual, entonces estamos diciendo que este límite es igual a un número real, ¿cierto? P de A es un número real. Entonces también estamos diciendo que el límite cuando x tiende a A de p de x existe, ¿cierto? Y además
de una vez estamos diciendo que ambas cosas son iguales. ¿Cierto? Tenemos entonces una, dos y tres características que se cumplen. Por lo tanto, ¿qué puedo decir de una función polinomial? Que una función polinomial es continua en todos los reales, ¿vale? Entonces vamos, a partir de estas observaciones, de ese resultado que ya habíamos escrito, vamos a hacer la siguiente observación. Observación, 2 puntos. Vamos a escribir cualquier función polinomial es continua en todos los reales. Es decir, si decimos que p de x es una función polinomial, vamos a decir que p de x es continua sobre el intervalo de menos infinito a infinito. Esta función es continua sobre ese intervalo, ¿ok? Es continua sobre ese intervalo. Algunas cosas que más adelante podremos ver. Si nosotros pensamos en la definición intuitiva, la definición informal de continuidad, entonces vamos a hablar de ejemplos. Ejemplos de funciones continuas. Entonces, para estos ejemplos de funciones continuas, cabe resaltar algunos que serán importantes. Bueno, vamos a volver a escribir esto. P de x es continua sobre el conjunto de los números reales, ¿cierto? De menos infinito a infinito. Por supuesto que P de x, donde esto es polinomial, ¿no? Donde es polinomial. Segundo, resulta que las funciones f de x igual a seno de x y la función g de x igual a coseno de x, si ustedes piensan en la gráfica de seno y coseno, si piensan en esas gráficas, se puede establecer que estas funciones son continuas sobre los reales, ¿cierto? Si ustedes piensan en las gráficas de seno y coseno, ellas se pueden graficar sin levantar el lápiz del papel. Básicamente se pueden graficar sin tener ningún tipo de discontinuidad. Cumple precisamente con las 3 condiciones para la continuidad. Tercero, a ver, otra función. Quiero que piensen en otra función que sea continua y me digan en qué dominio. Funciones que sean más o menos resaltables, ¿no? Cuando digo resaltables, por ejemplo, los polinomios, podemos ponerlos todos en una categoría, las funciones seno y coseno, porque se utilizan mucho. Por ejemplo, la función exponencial, e a la x, ¿dónde es continua? En los reales positivos, ¿Y en los reales negativos no es continua? Todos los reales, profe. Es continua en todos los reales. Si ustedes piensan en la gráfica, de e a la x, la gráfica de e a la x se ajusta a la izquierda en el eje
acá corta en el punto 0,1 y acá crece, ¿cierto? La función exponencial es de este estilo. Bueno, ahí se va ajustando cada vez más y más al eje. Pero ella es continua. Esta es una función continua en los reales. F de x igual a e a la x es continua en los reales, de menos infinito a infinito. Bien. A ver, otra. Piensen en otra. La racional, ¿Cuál racional? f de x igual a p de x sobre g de x. Y está entre los números reales, pero se anula el denominador, algo así. Bueno, que sea diferente de... Bueno, voy a leer. A ver, las racionales bueno, no las vamos a poner todavía. ¿Por qué? Porque las racionales realmente, si ustedes mezclan estos ejemplos con este teorema, con el teorema de combinaciones de funciones continuas, vamos a obtener, por ejemplo, las racionales, ¿cierto? Es decir, si conozco funciones que son continuas f de x y g de x y hago el cociente, puedo obtener nuevas funciones continuas siempre que el denominador no se haga cero. Es decir, que una función racional es continua, ¿cierto? Una función racional es continua siempre que el denominador no se haga cero. Pero si ustedes observan, bueno, lo que quiero acá en estos ejemplos son funciones que sean de alguna manera un poco más básicas. Los polinomios que no necesariamente se obtienen como combinaciones de funciones continuas, podemos tomarlos de una vez como las funciones que son. Las funciones seno y coseno, la función exponencial, ¿sí? A partir de estas funciones, hay algunas que se pueden generar, algunas más que se pueden generar, pero hay otras que no se pueden generar como combinaciones de funciones, como por ejemplo, la función f de x igual al logaritmo natural de x. Esta no se puede generar como combinaciones de funciones de las anteriores, al menos no como combinaciones finitas. Tal vez en el curso de cálculo 2 van a ver sucesiones y series y allá van a hablar de expresiones infinitas que pueden aproximar funciones. Pero esta es continua en el intervalo de 0 a infinito. A ver, quiero que piensen en otra. No importa si no es logaritmo natural, o sea, puede ser logaritmo en base de algo. Bueno, acá pongo logaritmo natural, pero de hecho acá puede ser logaritmo en cualquier base. Y tiene exactamente el mismo intervalo de continuidad. Acá vamos a poner entonces logaritmo en base b de x, con las condiciones necesarias para definir el logaritmo, ¿cierto? Que b sea positivo y diferente de 1. Tenemos todos los logaritmos serán continuos en el intervalo de 0 a infinito. A ver, ¿qué otra función, muchachos? Piensen en otra. Función constante.
Señor, no le escuché. ¿La función constante sirve? Es una función polinomial. Ah, Bueno, vamos a poner alguna, como un ejemplo particular también, la función f de x igual a raíz de x. Es continua en el intervalo de 0 cerrado hasta infinito. De 0 cerrado hasta infinito. Esta función. Bueno, con esto podemos empezar a generar nuevas funciones. Podemos empezar a generar nuevas funciones. F de x igual a x es una función polinomial, una cuadrática es polinomial también. Entonces, a partir de ejemplos que podamos asumir como ciertos, podemos generar nuevas funciones. Entonces, acá las posibilidades ya empiezan a ampliarse. A partir de esto, se generan los siguientes resultados. Sobre todo vamos a mirar el de la función racional. Podemos ponerlo como un sexto, ahora vamos a ponerlo así como un sexto ejemplo. Entonces, sexto ejemplo, f de x siendo una función racional, ¿cierto? P de x sobre q de x. Voy a poner acá entre paréntesis racional. Usando el hecho, bueno, en este ejemplo, la parte 1, lo que mencionamos, y usando el tercer ítem del teorema de combinaciones de funciones continuas, podemos decir que una función p de x sobre q de x es continua en, voy a escribirlo así, los reales, que es el intervalo de menos infinito a infinito, excepto aquellos valores reales, voy a ponerlo mejor con C para que no lo confundan después con otra cosa. Aquellos valores reales tales que Q evaluado en C es 0. Es decir, a esto le vamos a quitar precisamente aquellos valores que hacen 0 el denominador. Y es que precisamente podemos decir que una función racional es continua en la unión de sus, bueno, de los intervalos que componen el dominio. Bien. Básicamente lo que le estoy quitando acá precisamente son los valores que no están en el dominio de la racional. Porque ¿cuál es el dominio de esa racional? Si ustedes piensan, el dominio de esa racional es el conjunto de todos los números reales, tales que el denominador no se haga 0, ¿cierto? Es decir, quitando los valores que hacen 0 el denominador. Entonces, acá podemos ver que el dominio va a coincidir precisamente ¿con quién? Va a coincidir precisamente con esos intervalos de continuidad. Con esos intervalos de continuidad. Hay algunas cosas con las que hay que tener cuidado cuando uno habla de continuidad. También hay algunas cosas que uno debe tener cuidado cuando habla de algunas características de funciones. Cuando hablemos de lo que es ser una función creciente y decreciente, más adelante tendremos que definir eso de una manera muy formal, muy en concreto, para evitar cometer errores. Y vamos a ver, por ejemplo, bueno, en las exposiciones los compañeros decían que la función tangente es creciente. Y la verdad es que eso no es verdad. La verdad es que eso no es cierto. A ver, en este momento podemos definir lo que es ser creciente. Bien. F es creciente en un intervalo. F es creciente en un intervalo si para todo
para todos x1, x2, que pertenecen a ese intervalo, vamos a poner acá en un intervalo i. Si para todos x1, x2 en el intervalo i, con x1 menor estricto que x2, se cumple ¿qué? ¿Qué se necesita para que una función sea creciente? A ver, si nosotros tenemos por acá ese intervalo i, por acá tomo un valor x1, acá un valor x2, ¿qué se necesita para que una función sea creciente? ¿Qué debe ocurrir con la imagen de x1 en comparación con la imagen de x2? ¿Cuál de las dos imágenes debe ser mayor? X2 debe ser mayor, ¿no? La imagen debe ser mayor en x2. Entonces, si x1 es menor estricto que x2, se debe cumplir que la imagen de x1 sea menor estricto que la imagen de x2. Bien, sea la imagen de x2. Entonces uno no puede decir que la función tangente es continua, creciente en su dominio. Eso de hecho es una afirmación falsa. ¿Por qué? Vamos a mirar por acá, tenemos una asíntota en pi medios. Por acá, bueno, por acá estará pi. Por acá tenemos otra asíntota en 3 pi medios. Y bueno, con esto sería suficiente. Bueno, por acá estará menos pi medios. ¿Cómo es la gráfica de la función tangente? Bueno, acá se ajusta a esta asíntota, ¿cierto? Por aquí pasa por el 0 y acá se ajusta a esta. Y luego tenemos esto. Bueno, este mismo comportamiento, pero aquí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos algún valor por aquí, si tomamos nosotros algún valor por aquí, por ejemplo, vamos a tomar pi cuartos. Vamos a tomar pi cuartos. Y si tomamos otro valor por acá, por ejemplo, este valor que estoy rayando aquí en azul, este será 3 pi cuartos. Será 3 pi cuartos. Entonces, algo que es muy claro es que pi cuartos es menor estrictamente que 3 pi cuartos, ¿cierto? Si la función tangente fuera creciente, ¿qué debe ocurrir según lo que vimos acá en la definición? ¿Qué debe ocurrir? Que la imagen en pi cuartos sea menor estricto que la imagen en 3 pi cuartos. ¿De acuerdo? Es decir, que la tangente en pi cuartos debe, ojo, debe ser menor que la tangente de 3 pi cuartos. Y ahora quiero que miren en su calculadora, ¿eso de allí es verdad o no? ¿Cuánto es tangente de pi cuartos? $45. ¿Tangente de pi cuartos es 45? No. 1. 0,01 media minuto. En radianes, por favor, en radianes. 1. Cada uno. Muchachos, siempre, y lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo, siempre que trabajen con funciones trigonométricas, ¿cómo debe estar en la calculadora? Radianes. En radianes, siempre. ¿Vale? Ahora quiero saber cuál es el valor de la tangente de 3 pi cuartos. -1. O sea, que 1 es menor que menos 1. ¿Esto es verdad? No, No, no es verdad. esto no es verdad. Por lo tanto, no se cumple esto. ¿Qué quiere decir? Que la función tangente no es creciente. Ojo, cuando uno habla del crecimiento, no puede hablar de crecimiento global a no ser que tenga ese comportamiento. Por ejemplo, la función exponencial es creciente. Cuando uno dice simplemente que es creciente, a lo que se refiere es que es creciente en todo su dominio.
¿vale? Y la función exponencial sí es creciente en todo su dominio. Ella sí es creciente en todo su dominio. Podemos ver el comportamiento. Pero la función tangente, por ejemplo, no es creciente en todo su dominio. Resulta que la función tangente es creciente por intervalos. Es decir, si yo digo entre menos pi medios y pi medios, solamente en este intervalo la función tangente es creciente. Eso sí es verdad. Pero si yo digo la función tangente es creciente, eso es mentira. ¿Ven la diferencia? La diferencia es que si yo digo que simplemente es creciente, estoy diciendo que es creciente en su dominio. Y acá estamos tomando dos elementos del dominio de la tangente, pi cuartos y 3 pi cuartos, y no cumple con la condición para ser creciente. Entonces, por eso hay que ser muy precisos cuando utilizamos el vocabulario, ¿vale? Hay que ser muy precisos con eso. Porque tal vez la idea que usted quiere expresar o como usted interpreta una idea funcione muy bien en su cabeza, ¿sí? Tal vez si yo le digo, bueno, la función tangente es creciente y con estas gráficas usted dice, bueno, sí. Y tal vez lo esté pensando por intervalos. Pero ¿será que es lo que quiere decir? ¿Será que precisamente es eso lo que quiere decir? Ustedes se van a dar cuenta a medida que vayan avanzando en la carrera, todo el tiempo uno está aprendiendo nueva terminología. Y esa terminología, precisamente, esa terminología y notación se establece de forma precisa para poder hablar en el mismo lenguaje, ¿sí? Para poder hablar en el mismo lenguaje. Así como nosotros en este momento estamos usando palabras para comunicarnos, yo hablo de manera verbal, ustedes me están escuchando y me están entendiendo, ¿cierto? No estoy usando palabras que no conozcan. Cada una de las palabras en general que utilizo, ustedes las conocen y las interpretan como yo espero que las estén interpretando. Es decir, estoy comunicando lo que quiero comunicar. Si en algún momento se utilizan palabras que puedan llegar a ser ambiguas, ¿ambiguas en qué sentido? De pronto la misma palabra ambigua resulta ambigua en este momento, si de pronto no están familiarizados con esa palabra, ¿sí? Algo que es ambiguo, ¿qué es? Es algo que puede tener interpretaciones, ¿sí? Algo que no está precisamente definido, ¿ok? Algo que no está precisamente definido, poniéndolo en palabras castizas. Entonces, algo que es ambiguo deja cabida a interpretaciones. Y algo que deje cabida a interpretaciones no es algo que nos gustaría que estuvieran en contextos de matemáticas o de ciencias exactas como tal, ¿no? Precisamente porque estos campos de estudio en estos campos necesitamos claridad total sobre lo que decimos, lo que hacemos, lo que escribimos, lo que expresamos. Entonces, a medida que ustedes vayan avanzando en los cursos, quiero que también presten especial atención en eso, en la terminología, en el lenguaje. Porque una cosa es lo que yo quiero expresar y otra cosa quizás es lo que estoy expresando, ¿sí? Hay que saber hacer que esa brecha sea cada vez más pequeña, que lo que yo quiero expresar y lo que esté expresando cada vez se parezca más. Muchas veces ocurre que lo que usted quiere expresar no es lo que está expresando. Y algo que sí les digo, bueno, que les dije del principio, muchachos, en los exámenes usted siempre tiene que estar pensando en eso. ¿Por qué? Porque cuando usted escribe un examen, cuando usted escribe un ensayo, un trabajo, cualquier cosa, piense que usted está escribiendo eso para alguien que no es usted. ¿Vale? La persona que va a leer eso no es usted, no es usted mismo. Es decir, que la persona que vaya a leer eso debe poder entender
y debe poder interpretar lo que está ahí escrito. Pero además, la idea ¿cuál es, muchachos? Que la persona que esté leyendo ese mensaje, que esté leyendo ese examen o ese ensayo o lo que sea que esté escribiendo, esa persona tenga la misma interpretación o reciba el mensaje que exactamente usted quería comunicar. ¿Bien? Que exactamente usted quería comunicar. Y esto, de hecho, les va a evitar muchos inconvenientes. A medida que avancen en los cursos, o sea, si usted llega a un examen, a una revisión de examen, por lo menos si lo hace conmigo, va a poder dar fe de eso. Y usted dice, uy, profe, lo que pasa es que yo en este punto quería decir esto. De una vez yo le voy a decir, bueno, quería, pero ¿lo hizo? Y posiblemente no. Entonces, cuando uno califica un examen como profesor, uno no puede calificar un examen suponiendo en qué estaba pensando el estudiante. Uno debe calificar sobre lo que está escrito. Si lo que está escrito está bien, es irrefutable, perfecto. Si lo que está escrito es ambiguo o está mal, entonces ahí es donde el problema o el ejercicio queda mal resuelto. Entonces hay que expresar, no hay que querer, porque a veces se quedan en las intenciones. No, no hay que querer. Si usted quiere hacerlo, hágalo. No solo quiera, hágalo, expréselo, escríbalo. ¿Bien? Bueno, espero que esas cositas se van a ir puliendo en el camino a medida que vamos avanzando en cada uno de los cursos. Tal vez algunas personas son más pulidas en estos momentos que otras con respecto al uso del lenguaje, con respecto a muchas cosas, la forma de escribir, etc. Y ojo, cuando yo digo la forma de escribir no me refiero a la caligrafía, porque hay personas que escriben muy bonito, que tienen una muy buena caligrafía, pero que no les fluye los ejercicios, que de pronto en el examen no les va bien. Y he tenido casos de personas que, ay, madre mía, yo por lo menos reconozco, no tengo una letra supremamente hermosa, pero trato de escribir organizado y que se entienda, ¿sí? Al menos que se pueda entender lo que estamos allí escribiendo. Tenía el caso, hace un par de semestres estábamos en presencialidad, de un estudiante que escribía, y de hecho hacía muy bien los ejercicios, pero escribía de una forma que a veces me faltaba solamente el examen de él por calificar. Yo lo llamaba a la oficina y le decía, venga, dígame, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Porque él escribía con texto, describía mucho de lo que hacía, pero yo no le entendía. Entonces, también en ese momento le dije a él, eso es algo que usted tiene que mejorar, porque usted mismo lo lee y tal vez usted lo entiende. Y aunque parezca irónico, muchachos, y no es mentira, en una de esas oportunidades le pedí que me leyera algo y él no sabía qué decía ahí. Él no sabía qué decía ahí. Y tardó un tiempo y nunca supimos qué decía ahí. Yo le dije, pues imagínese, si ni siquiera usted entiende lo que escribió, ¿cómo espera que alguien más entienda lo que usted escribió ahí? Entonces, la forma de escribir tiene que ser legible. Yo no les digo que hagan un curso de caligrafía. No les digo que, mejor dicho, su letra tenga que participar en concursos. No, pero que sea legible. Si yo, por ejemplo, escribo muy pequeño y veo que al escribir pequeño no se me entiende muy bien la letra, entonces no escriba pequeño, escriba un poco más grande, ¿vale? Si de pronto, sobre todo para las personas que saben escribir en cursiva, no, por lo menos yo soy malísimo leyendo en cursiva, malísimo. ¿Por qué? Porque no solo porque sea cursiva, porque a veces cuando se escribe en cursiva y se escribe rápido, las curvas o las letras no quedan como deberían quedar. Entonces, para mí resulta complicado leer en cursiva. Bien. Bueno, esas cositas allí para mencionar. Entonces, cuando vayamos avanzando, muchachos, en la carrera, en cada uno de los cursos, no solamente que
que nosotros estemos interesados en aprender cómo se resuelven los ejercicios, cuáles son los métodos, cuáles son los procedimientos, cuáles son los pasos, ¿cierto? Sino también ir poniéndole atención a la terminología, a la notación, ¿vale? Porque a veces eso es lo que falla. A veces eso es lo que falla. Si yo les pregunto de pronto textualmente, defíname esto, muy posiblemente no sea capaz de hacerlo. Y ahí es donde hay un problema conceptual, no de procedimiento, porque tal vez el ejercicio no es de procedimiento. Tal vez es un problema teórico, es una pregunta teórica. Y si no tengo bases fuertes conceptualmente, ahí hay un problema. Bueno, vamos a continuar. Una vez hablamos de la continuidad, vamos a, bueno, acá precisamente tenemos la siguiente terminología. Vamos a poner este término también. Y vamos a decir un par de cosas con respecto a los casos de discontinuidad. Vamos a hacerlo entonces acá un poco en paralelo a estos casos. Vamos a continuar por aquí. Entonces, un poco de terminología para esto. Primero, si f de x no es continua, si f de x no es continua en un número a, coma, decimos simplemente que es, y este es el nuevo término que vamos a establecer, que es discontinua en A. Si no es continua, no vamos a estar diciendo todo el tiempo no es continua, sino vamos a decir es discontinua. ¿Vale? Resulta que para el primer caso, acá 2, en los casos 1 y 2, vamos a mirarlos aquí, aprovechando que estamos al lado de esas gráficas. En los casos 1 y 2, el tipo de discontinuidad se conoce como discontinuidad esencial. El tipo de discontinuidad como discontinuidad esencial. El caso 3 y el caso 4, tercero. En los casos 3 y 4, el tipo de discontinuidad se conoce como discontinuidad removible. Se conoce como discontinuidad removible. ¿Y por qué se conoce de esa forma? Resulta que con un ligero cambio, uno puede arreglar el problema de la discontinuidad. Es decir, vamos a ver. Por ejemplo, en el caso 3, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la función no es continua? Porque la imagen no existe. Si yo definiera la imagen y de pronto esa imagen la defino precisamente ahí, en ese punto, en ese hueco, entonces ahora la función es continua.
Es decir, por ejemplo, así como veíamos nosotros en el ejemplo hace un rato, si tenemos la función x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1, ¿cierto? Esta función es discontinua en x igual a 1, ¿vale? Si nosotros calculamos el límite cuando x tiende a 1 de f de x, acá podemos factorizar el numerador como una diferencia de cuadrados y nos queda simplemente x más 1, es decir, este límite, ¿cuánto da? 2. Ese límite simplemente da 2. Después de factorizar y simplificar ese factor x menos 1. Por lo tanto, cuando uno grafica, de hecho vamos a graficar esto en GeoGebra, cuando uno grafica esto en GeoGebra, eso lo va a graficar como una recta. Lo va a graficar como una recta. Veamos. Y igual a x al cuadrado y igual a x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Ahí está. Lo grafica de una vez como una recta. Como les digo, cuando uno hace una factorización del numerador y simplifica, esto es simplemente x más 1, es la gráfica de x más 1 lo que tenemos aquí. Y si ustedes observan en 1 tiene un hueco. Pero miren, ¿qué pasa aquí en GeoGebra en 1? ¿Ustedes perciben un hueco allí? No, No, señor. ¿Sí ven que no se percibe nada? Claro, porque es que le estamos quitando, realmente muchachos, le estamos quitando un punto, un valor. Y un punto no tiene dimensiones, ¿cierto? Un punto acá no tiene dimensiones. Es decir, lo que le estamos quitando es prácticamente a esta recta, es quitarle una línea. Es como quitarle, eh, no sé, quitarle al desierto un grano de arena. No se percibe. No se percibe, acá no se va a percibir. Pero cuando uno analiza la función, entonces, aunque gráficamente no lo perciba, debemos entender que allí tiene ese problema la función, ¿cierto? Tiene una discontinuidad allí. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de esta función, encontramos que es discontinua en 1, precisamente allí falta la imagen. Allí falta la imagen, por acá tenemos 1, por acá tendremos 2, la función está haciendo algo de este estilo. Acá en 1 precisamente tiene un hueco, continúa así. Es una recta. Entonces el límite está dando 2. ¿Qué puedo hacer entonces? Yo puedo modificar, bueno, realmente cuando decimos modificar esta función, lo que vamos a hacer es crear otra función. Otra función que, ¿qué va a hacer? Va a ser igual a f de x si x es diferente de 1 y va a ser igual a 2, ¿cierto? Igual al límite cuando x sea exactamente 1, que era el único valor donde no estaba definida la imagen, ¿cierto? Era el único valor donde no estaba definida la imagen y era el único valor donde tenía problemas de continuidad esa función. Entonces, con esto estoy creando otra función con la cual solamente estoy modificando un dato, y ahora la función es continua. Y en esencia se parece mucho a la anterior, lo único que ocurre es que ahora aquí va a tener este punto y por lo tanto va a ser continua. ¿Por qué las otras se conocen como continuidades esenciales? Porque en las otras no se puede hacer eso. Por
Ejemplo, si tiene una asíntota, no puedo modificar ligeramente, atención, ligeramente, la función no la puedo modificar para que ahora sea continua. No puedo hacerlo. En el segundo caso uno diría, bueno, si este tramo de aquí, por ejemplo, el de la derecha, lo desplazara todo, ¿cierto? Acá lo desplazara todo, ahora la función sería continua, ¿correcto? Ahora la función sería continua, sí, pero ¿qué pasa? Que ese cambio no es un cambio leve. ¿Por qué no es un cambio leve? Porque le estoy cambiando la imagen a todos los puntos en este intervalo. Y al cambiarle la imagen a todos esos puntos, estoy cambiando muchísimo la función. Entonces, como lo dice, realmente la función le estoy cambiando su esencia. La función está dejando de ser la que era. Acá estoy cambiando muchos puntos en un intervalo. Por eso estas discontinuidades se llaman esenciales, porque es a partir de la misma esencia de la función donde radica la discontinuidad. En los casos 3 y 4 no le cambia la esencia a la función, ¿cierto? Porque solamente se está afectando un punto, un dato. En esta, algo que sí se puede hacer es redefinir la función para que esta imagen se acople acá y precisamente coincida con el límite. También se conoce como discontinuidad removible. Lo que es discontinuidad por falta de imagen y la discontinuidad por desfase de imagen son discontinuidades de tipo removible. Las que son de salto y las que son por asíntota son discontinuidades esenciales y no se les puede hacer nada para que ahora la función sea continua. ¿Bien? Bueno. Vamos a hablar ahora de la continuidad de una función inversa y de la continuidad de una función compuesta. Bueno, tenemos acá este resultado, vamos a revisarlo aquí directamente. Si f es una función 1 a 1, esto se necesita para que tenga inversa, sea invertible. Supongamos que f es 1 a 1 sobre un intervalo cerrado. Además, continua y 1 a 1 sobre el intervalo cerrado. Entonces la función inversa existe por ser 1 a 1 y además también va a ser continua, ya sea sobre uno de estos dos intervalos, de f de a f de b o de f de b a f de a. ¿Esto en qué radica? ¿Por qué da esas dos opciones o da esas dos posibilidades? Por lo siguiente. Resulta que si la función es creciente en todo el intervalo, estrictamente creciente, acá vamos a tener desde a hasta b. Si la función es estrictamente creciente, entonces esta función, por ejemplo, si es de este estilo, una función que es estrictamente creciente en un intervalo es 1 a 1, es inyectiva. En ese intervalo. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos decir que existe la inversa, ¿cierto? ¿Y quién va a ser la inversa? Si uno traza la recta de identidad, ¿quién es la gráfica de la inversa? La gráfica de la inversa es la reflexión con respecto a la recta de identidad, ¿cierto? De esta curva. Y esta va a ser la gráfica de la inversa. Voy a ponerle acá nombres. Esta es F. Esta es F inversa. Si ustedes observan, muchachos, ¿cuál es el rango de F? El rango de F es desde F de A, teniendo en cuenta que es creciente, hasta F de B. Bueno, los compañeros que hicieron la exposición de inversas nos pueden responder la siguiente pregunta. ¿Qué relación tiene el dominio de una función con el rango de la inversa? Es lo mismo. Es lo mismo, ¿cierto? Una de las características que se dieron en la exposición es que el dominio de una función es exactamente al rango o imagen de la inversa y también que el dominio de la inversa
Ojo, el dominio de la inversa es el rango o imagen de la función. Entonces, si ustedes miran la función que está en azul, su rango o imagen en ese intervalo es desde f de a hasta f de b. Resulta que por esta propiedad, ahora ese va a ser el dominio de la inversa, ¿vale? Es decir, la función f inversa va a ser continua en el intervalo desde f de a hasta f de b. Listo. Ese caso se da ¿cuándo? Se da precisamente cuando la función es creciente. ¿Qué pasa si ya no es creciente? Entonces vamos a ver. ¿Qué pasa si ahora la función no es creciente? ¿Qué pasa si en el intervalo desde a hasta b la función es decreciente? Veamos entonces. Si desde a hasta b la función es decreciente, nuevamente, bueno, ahora observen, el rango o imagen, ¿desde dónde va a ir? Desde f de b, ¿cierto? Hasta f de a. Como es creciente, es decreciente, es continua. Al ser decreciente va a ser 1 a 1. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la inversa existe, que es continua, pero ahora va a ser continua sobre este dominio. Desde f de b hasta f de a, que es el rango de f. Por eso acá se dan estas dos opciones, porque es posible que sea todo el tiempo creciente o todo el tiempo decreciente. Eso se necesita para que una función sea inyectiva, para que sea 1 a 1. Bien. Bueno, la próxima clase entonces continuamos acá con este teorema del límite de una compuesta, un teorema muy importante, así como la continuidad de una compuesta, que nos va a permitir analizar valores con mucha facilidad, ¿sí? Perdón, algunas funciones con mucha facilidad, sobre todo funciones compuestas. Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy.